Buenas tardes a todos. El día de hoy, el equipo aquí presente, conformado por Rubén, Brenda, Andrés y Arián, van a dirigir la siguiente mesa redonda, que va a girar en torno al tema de la producción de medios audiovisuales, enfocándose en el proceso de preproducción, cuyos temas son el storyboarding, montaje de cámaras, grabación de sonido y creación de escenografías interiores. La dinámica de esta mesa redonda será la siguiente. Cada integrante del equipo contará con 3 minutos para exponer su tema. Al faltar un minuto para concluir su tiempo, se le hará llegar esta tarjeta, por lo tanto el integrante deberá estar listo para concluir con su tema. Una vez terminada su exposición, daré una pequeña conclusión de lo que es su tema, y así la dinámica se irá repitiendo hasta que todos los integrantes hayan expuesto. Una vez terminado todo esto, se dará una conclusión general de esta mesa redonda y pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Para poder realizar una pregunta, les pido de la manera más atenta que alcen su mano y yo les dirigiré la palabra. Una vez conocidas las dinámicas, daremos comienzo a esta mesa redonda. Para comenzar, un medio audiovisual es aquel producto que contiene un formato de audio y de video juntos, tales son como películas, cortometrajes, spots, etc. Y para poder realizar un producto completo se necesita llegar por 3 fases: fase de preproducción, producción y postproducción. Para comenzar, le daré la palabra a Rubén Araiza con su tema, el storyboarding. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es un storyboard? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve? ¿Qué tanto afectará en la creación de una película, una historia, un cuento, etcétera? Un storyboard, para comenzar, es un conjunto de imágenes creando una secuencia que se utiliza para previsualizar cómo se va a hacer una animación, o cómo va a quedar la película, o qué tomas o qué momentos se van a realizar en cierto punto. También esto sirve para determinar cuánto va a ser el tiempo total de lo que va a durar el cortometraje o largometraje. Normalmente, en el último tiempo, a lo largo de 1940 para esta época, se ha estado utilizando un tipo de storyboard que es el de Walt Disney. Este surgió en 1930, ya que es un formato de una cuadrícula de 10 por 4, o sea 40 cuadros con una pequeña descripción abajo. Pero, ¿cómo se realiza un storyboard? Se divide en 2 partes, que es la narración, el dibujo y la imagen. La narración es necesaria debido a que es el guión escrito que van a hacer, ya sea el narrador, que es la voz que está al fondo, o lo que van a decir los personajes. Como dijo Oscar Wilde, no cualquiera hace historia, pero no cualquiera sabe escribirla. ¿Qué sucede en la parte del narrador en un storyboard? Lo que va a hacer la parte del narrador es, abajo de la imagen que vas a representar, vas a escribir qué tipo de toma vas a realizar, qué tipo de movimiento de cámara vas a realizar, qué tipo de encuadre vas a realizar, cuánto va a durar la escena, si tiene alguna voz tienes que describirla, y al hacer esto viene la parte del dibujo de la imagen. Aquí viene otra persona o el mismo guionista a realizar la imagen conforme a lo que viene escrito en la narración, ya sea lo tiene que representar, lo tiene que dibujar, ya sea detallada, simplemente. Y esto sirve ya sea en la parte de películas o en publicidad, ya que esto te lleva a saber la historia dentro de tu cortometraje, largometraje o publicidad. Para concluir, me gustaría hacer una pequeña frase de Walt Disney. Para crear lo fantástico, primero debemos entender lo real. ¿Qué significa esto? Primero debes de conocer el proceso antes de realizar una idea en general. O sea, debes de conocer lo básico para ya partir y crear más cosas alrededor de esto. Gracias. Gracias. Como conclusión de este tema sobre el storyboarding, tenemos como claro que hacer un storyboard es más hacer como un guión gráfico en el cual se nos va a presentar cómo se va a ver nuestra película, nuestro cortometraje. Es como una pequeña guía en la cual tenemos que seguir paso a paso para así poder llegar a un producto final. A continuación le dirijo la palabra a Brenda con su tema de montaje de cámaras. El cine es un lenguaje cuya estructura contiene tanto movimientos de cámara como luces, como la selección de planos.
pero en el proceso creativo de preproducción nos enfocaremos a lo que son movimientos de cámara y las luces, para entender cómo ambas conjuntan de manera concreta una unidad narrativa y saber que estas herramientas pueden seguirse conforme la ley o romperse y saber cuándo romperlas. El montaje, según Alfred Hitchcock, nos dice que es un mosaico, es un ensamble de cosas para crear un todo, el ensamble de las piezas del film. Conocer la escena nos ayuda para crear los elementos que van a estar dentro de nuestro mensaje para que pueda llegar a la audiencia. Con la ayuda del storyboard y del guión técnico ya tenemos planteado el tipo de escena y el encuadre que vamos a filmar, pero ¿cuándo es que vamos a decidir qué momentos de cámara y la dirección de luces que va a contener? Depende de la intención dramática y narrativa que le quieras dar a la escena, porque pueden usarse tanto para momentos de conflicto en peleas, como escenas de persecuciones, cambios de escena en transiciones, así como las retrospectivas y los descubrimientos que hace el mismo personaje. Ahora bien, también podemos encontrar que en estas herramientas de movimientos de cámara tenemos que saber cuáles son y las más comunes que se utilizan en el cine. Entre ellas están los paneos, que es el mover la cámara de izquierda a derecha dentro de su propio eje. El traveling, que cuenta con un aparato mecánico que normalmente se conoce como un dolly para moverla horizontalmente. Cuando se mueve de manera vertical para hacer acercamientos se le llama dolly, como tal, dolly in o dolly down. El tilt es con la misma grúa de arriba hacia abajo, el zoom digital y la cámara en mano. Pero también contamos con las luces. Las luces nos ayudan a darle un peso dramático dependiendo si son artificiales o son naturales, si es dura o es suave. Hay distintos tipos, pero los más comunes que podemos identificar son la frontal, la cenital, la lateral y el contraluz y la luz de relleno. Ahora bien, conocer las bases nos ayuda porque le puede dar un estilo al director, así como Guillermo del Toro le gusta mucho usar las luces, el backlight, como se le dice, hacia atrás, para darle un contraste mayor al personaje. Bueno, gracias a la cámara es que el público puede formar una emoción porque nos ayuda a transmitirlo y desde ese momento crear historias nuevas, y para poder crear nuevas historias también se necesita esa creatividad para saber cuándo usar estas herramientas y darle tu propio estilo al mundo. Gracias. Lo que tiene que ver con el montaje es aquella forma en la que nosotros vamos a crear nuestras escenas. Como se mencionó, tiene que ver el tipo de planos, tomas, encuadres y ángulos de la cámara para poder así crear un mismo mensaje dentro de una escena y así ir planteando en cada una para formar toda la idea general que tenga el productor o el director. A continuación, le dirijo la palabra a Andrés con su tema de creación de escenografía interiores. Existen momentos memorables en la historia del cine. Algunas películas se nos quedan por su historia, otras más por sus efectos y algunas más por su evolución narrativa. Sin embargo, toda una de ellas se ven incluidas dentro de un entorno. La escenografía es un papel importante dentro de la preproducción del cine. El diseño de interiores es una rama del diseño industrial en la que permite crear estos entornos. Las escenografías fueron usadas por primera vez en el teatro griego. Los griegos usaban un artefacto llamado periacto. El periacto era un prisma de 4 caras, con la cual en cada cara se veía un escenario pintado a mano, y en cada cambio de escena los tramoyistas de ese tiempo hacían girar el periacto para que pudiera estar dentro del entorno. El objetivo de la escenografía es poder envolver al espectador en el entorno en el que pasa la trama o se desarrolla el evento. Hoy en día, los que se ven encargados de esa parte dentro de la industria del cine son los decoradores. En la película de Wes Anderson, El Gran Hotel Budapest, quien ayer ganó el Oscar por decoración, la decoradora Anna Pinnock fue la que se encargó de detallar cada uno de los objetos que representaban la época en la que la película se llevó a cabo.
El decorador, el guionista y el director deben de tener el mismo esquema de trabajo, ya que si el guionista se encarga de descifrar lo que la mente del director quiere decir, el decorador tiene que darle un área de trabajo al director que no se vea limitado ni por espacios, ni por decoración, ni por objetos. Ahora bien, en la actualidad, las películas de ciencia ficción, las películas que llevan mucho edición de video, han sido también una aportación muy grande a la aparición de escenografías, ya que esto no limita la capacidad por la que los escenarios pueden crearse. En la película Interstellar de Christopher Nolan, el 95% de la película está creada a través de efectos o edición de ciencia ficción. El otro 5% solo representa a los actores que se ven inmersos en la película. Por último, la combinación de sonido, iluminación y decoración se ven incluidas en el desarrollo de las películas, por lo que es importante tener en consideración el storyboard para crear un mejor desarrollo de la narrativa. Gracias. Como pudimos notar, dentro de lo que es la creación de interiores, es muy importante que haya una buena creación de la escenografía, ya que le va a dar un entorno a nuestra narración completa. Y si la narración y la escenografía no son iguales o no van como acorde, no tienen alguna relación, se pierde completamente el sentido de nuestro producto. Por lo tanto, no se podrá continuar o va a tener un fracaso nuestro producto final. A continuación y para finalizar las exposiciones, le dirijo la palabra a Arián con su tema sobre sonidos. Gracias. El sonido es una parte fundamental para la producción de las películas. Muchas veces, la mayoría de las personas no es algo que le dé mucha importancia. El audio en las películas o en la preproducción se podría dividir en dos, en lo que sería la banda sonora y lo que sería el sonido Foley. La banda sonora como tal sería la musicalización que lleva la película. En este caso, no sé, las canciones que van de trasfondo. Por ejemplo, en la película de Iron Man, que utilizaron demasiadas canciones de AC/DC, o en Megamente igual que utilizaron música de este género. Por otra parte, el sonido Foley es aquel que marca todo el trasfondo ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si hacemos una escena de un salón de clases, lo que tenemos que hacer es poner en el fondo todo lo que hay ahí, desde el sonido de la banca de mi compañero que se está moviendo, el estornudo, el sonido que viene de afuera. Eso para poder lograr esta ambientación de que es algo real. Porque si esto no pasara en las películas, no podría generarte esas mismas sensaciones. Para esto muchas veces cuesta demasiado trabajo hacerlo, ya que necesitas de una computadora con demasiada memoria y un software de audio en el cual aplicas muchos canales. Esto quiere decir que cada sonido lo grabas en diferentes conceptos para poder adaptarlos a la forma que tiene que ser. Por otra parte, en cuestión de las animaciones, el sonido y los guiones se graban antes de hacer la animación. Esto quiere decir que primero tienen que grabar las voces de los que van a hacer el doblaje, ya que de esta forma los animadores se pueden dar cuenta de las facciones y de todos los gestos que hacen para estas facciones ponérselas a los personajes y le dé una personalidad. Y después de esto, de ya grabar las voces de las personas que hacen el doblaje, tenemos que hacer la animación y después de esto se vuelve a poner audio para ver qué es todo lo que falta, ya sea desde el rechinido de una puerta, unos pasos que tienen que ser en un piso de madera, tienes que contemplar todo esto. Para poder concluir con mi tema, el audio es una rama fundamental para la industria audiovisual, ya que sin este no se pueden conseguir las mismas emociones y sentidos. Bueno, no podrías percibir todo lo que se percibe en el cine de igual forma. Como bien decía George Lucas, el productor de las películas de Star Wars, el sonido es un 50% de una escena de acción en una película. Sin esto no se podría llevar a cabo como tal. Muchas gracias. Gracias. Como conclusión final sobre este tema, se puede decir que el sonido es una parte muy importante, ya que le va a dar más naturalidad a lo que está sucediendo dentro de nuestra escena y sentirnos familiarizados o sentir que estamos dentro de dicho medio, para que al final nosotros podamos entender el mensaje completo.
Para concluir, como conclusión de esta mesa redonda, el proceso de preproducción es un proceso muy importante, ya que es la base general para la creación de un producto, y es un proceso el cual se tiene que hacer con mucho cuidado y paso por paso, para que cada uno de los temas que ya se expusieron se tengan que hacer con casi perfección. ¿Para qué? Para que una vez que todo haya pasado por un buen control de calidad, así los procesos siguientes, como es el de producción y postproducción, puedan salir sin ningún problema y nuestro producto final sea de una calidad buena o excelente. A continuación, si tienen alguna duda, por favor de levantar la mano y les daré la palabra. Jesús, por favor. Yo tengo una pregunta. Eso de los sonidos, no me acuerdo del nombre, sonidos así de Foley. Ajá. ¿Pueden utilizarse personajes secundarios para sustituir, no sé, el sonido de un estornudo, no sé? Ajá, de hecho, hace cuenta para grabar esto, a veces es muy divertido, porque tienes que ideártelas para hacer el sonido como tal. Por ejemplo, una vez, no sé, una animación de un gusanito que se encogía así, tenías que hacer el sonido de cómo sería que se va arrastrando. Entonces, pues tienes que imitar y pues ya muchas veces incluso con la voz así, no, pues suena como un piu, piu o algo así. Entonces, pues así lo grabas, muchas veces es eso, el hacerlo. Okay. Bueno, no se distorsiona tanto, bueno, obviamente debe ser con... Ajá, para eso, o sea, primero lo grabas y después tiene que pasar por una masterización en un software de audio. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, es un poco lo que yo creo la respuesta que estabas diciendo cuando mencionabas, por ejemplo, del ambiente del salón, de clase o cualquier ambiente realista. Si se graba primero y después se filtra qué sonidos son excesivos o qué sonidos faltan, ¿sí? Sí, e incluso, por ejemplo, también lo de las pláticas, porque en muchas películas sale que, no sé, está en un restaurante y pasan personas. Ese sonido de fondo se llama, si no mal recuerdo, se llama guagua, que es porque precisamente no se distingue qué dice cada persona, simplemente se escuchan los murmullos. Sin embargo, si en esta grabación se llega a distinguir alguna palabra, está mal y se tiene que volver a hacer todo, porque el punto es que no se distinga, sino que nada se escuchan esos pequeños murmullos del ambiente. Murmullos. ¿Y qué tan difícil es sincronizar el sonido con la imagen? Muy difícil. Pues puede variar, porque como estás realizando el proceso de grabación de audio primero, al hacer el proceso de la parte de la animación, ya sea animación o personas reales, lo que haces es sintonizar el proceso de audio, animación, que lo que hace el software es animaciones, tomas por ejemplo la persona real, que es lo que pasa con el traje de... Bueno, que es captura de movimiento, lo que hace es obtiene las facciones y los puntos clave del rostro que hace cada expresión. Esto lo va a traducir al software y va a hacer que el personaje tenga esa misma expresión. Va a moverse los ciertos puntos clave, y en cambio en la parte de la grabación de personas reales se puede grabar el audio al mismo tiempo, ya que se mantiene en tiempo real, y se agrega que es el sonido dolly y el guagua, que de fondo, de trasfondo. ¿Una pregunta? Hacer la pregunta. No, adelante. Puedes monopolizar la palabra. No, es una pregunta. Si no hay más que quieran participar. Es rápida, es acerca de... Ustedes saben, no sé si lo sepan, pero... ¿saben qué programa utilizan los productores o todos ellos para grabar sus películas? Sí, o sea, ¿qué programa? O sea, para crear Hay demasiados programas que existen para lo que es edición. Tienes, por ejemplo, de Adobe, tienes After Effects, tienes Premiere, tienes unos que son de render, y otros ya que son más específicos, con más digitales, como es Maya, 3D Max Studio. Entonces son Final Cut, son muchísimos los softwares que se utilizan. Uno en específico, ¿sabe por qué? Cada herramienta, cada software es diferente. Entonces hay personas que se acomodan
más a unos que a otros. Entonces son como muchísimos softwares que existen. Ah, ok. Sí, depende de lo que tú necesites. Igual, por ejemplo, antes de meter eso para el audio, puedes usar Pro Tools, Logic, Cubase, todo eso. Entonces ya depende de con cuál te acomodes más. En sí la calidad no varía, es más tu comodidad. Sí. Porque a veces es más cara una película animada a una de personajes reales. Bueno. Por el tiempo en el que se realiza. No sé, un ejemplo muy claro y estuvo como muy marcado en la historia es la producción de Monsters Inc. Fue mucho más caro porque, si te fijas, uno de los personajes más complicados fue Sully, ya que se animó pelo por pelo del personaje. Aunque hubo más personajes como con pelaje, él fue como el más tardado. Se tardó alrededor de una secuencia de 2 segundos, alrededor de 4 meses para terminar de filmarla. Por lo tanto, el costo es mucho más porque por renta el equipo de los espacios y mucho del personal. No nadie va a trabajar como gratis. En cambio, una película con personajes reales, ya que lo puedes grabar en 3 segundos y pues cuando tardas a lo mejor 1 hora en grabar una escena de 5 segundos. Es por eso que son más caras las de animación. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahorita me surgió con lo que hiciste de la animación, pero, o sea, es como una duda que siempre he tenido. No sé si se puede hacer. ¿Por qué se dice que no se ha podido replicar la animación de la mezclilla en las caricaturas? Porque si te fijas, dentro de las animaciones tenemos 2 tipos. Tenemos un modelaje que es orgánico y uno que es el inorgánico. El inorgánico son cosas orgánicas que se mueven o que tienen ciertas deformaciones. Es muy distinto animar cuando cae una hoja de papel o cuando yo muevo una banca a toda la complejidad que tiene los pliegues de la ropa. Y la mezclilla es una tela muy dura y que va a tener excesivos dobleces, muchas arrugas, que se tienen que ir animando poco a poco. Se puede llegar a hacer, pero es un proceso demasiado tardado. Y como sabemos en todos los procesos de un producto audiovisual, el tiempo es importante. Entonces tienes una fecha límite en la cual a lo mejor te puedes tardar 5 meses haciendo que esta mezclilla se mueva, cuando tienes solo 1 semana para entregarla. También tiene que ver con la relevancia, ¿no? Sí. Dentro de la historia, digamos. Si va a salir un segundo personaje con la mezclilla, bueno, yo creo, ¿no? No tendría sentido gastar tanto tiempo o dinero en esa escena, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. ¿Qué técnica usa Pixar a comparación de otras películas de dibujos animados? Técnica usa infinidad de técnicas, pero maneja un poco más lo que es el stop motion, muy claro, y pues animación 3D cuadro por cuadro. ¿Qué es stop motion? El stop motion es, tomas una fotografía, mueves, tomas otra, mueves, mueves, y se rige bajo la regla de 24 por segundo. O sea, en 24 fotos tiene que girar 1 segundo mientras yo hago esto. Es eso.